lo que se hace en los métodos de interpolación, es decir, Newton y Lagrange, estaríamos haciendo esto. Pero cuando hacemos mínimos cuadrados, nosotros hacemos lo que se ve acá en la figura del inciso C. Y tómenlo muy en cuenta para sus tareas, para su examen, porque luego les pido graficar en mínimos cuadrados y me grafican esto. Esto de aquí no se hace en mínimos cuadrados, ¿sí? Esto se hace en Newton y Lagrange. Y en mínimos cuadrados se hace esto que tenemos aquí, que ahorita lo vamos a explicar, ¿sale? Dice, entonces, hablando de la figura del inciso B, ¿no? Como dice aquí, figura 4.1b, dice, sin embargo, a causa de la variabilidad de los datos, la curva oscila mucho en el intervalo entre los puntos. Por ejemplo, en 1.5 y 1.6, vamos a ver que valores interpolados, dice, están más allá del rango sugerido por los datos. Imagínense que tenemos esta serie de datos, ¿no? A esos datos le aplicamos alguna técnica de interpolación, ya sea Newton o Lagrange. Y resulta que yo quiero calcular o quiero interpolar un valor intermedio, ¿no? Si se fijan, si yo lo hago por Newton y Lagrange, yo puedo estar calculando este valor de aquí, que dice el de 1.5, que es donde tienen como las crestas más grandes, el polinomio, la curva. Aquí más o menos es 1.5, pues si lo ves desde aquí. Entonces, este punto estaría totalmente fuera del rango de los datos. Es decir, si hacemos interpolación con datos que tienen errores y aplico Newton o Lagrange, pues podría yo estar cayendo en errores erróneos, ¿no? En valores erróneos, ¿no? Aquí. Cuando la tendencia de estos datos pues, se ve que es lineal dentro de una banda, ¿no? De ancho de banda. Entonces, vamos a suponer, viéndolo sin el polinomio, pues estarías calculando un valor por aquí, ¿no? Que estaría totalmente fuera del rango de datos, ¿no? O en el otro caso, donde dice aquí 6.5, que es donde tenemos la otra cresta aquí, ¿no? Sería este punto de por aquí arriba. 6.5, si te fijas, pues si yo lo ubico aquí en la pura dispersión de datos, probablemente esté por acá, ¿no? O va a estar por acá y pues no tiene nada que ver con el comportamiento de esos datos. Por lo tanto, te va a dar valores erróneos cuando hacemos interpolación mediante los polinomios de Newton y Lagrange. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Partiendo de esa serie de datos con errores, sí, bueno, voy a continuar la lectura. Dice, una estrategia más apropiada en tales casos consiste en obtener una función de aproximación que se ajusta a la forma y a la tendencia general de los datos. Vean, se ajusta a la forma y a la tendencia general de los datos sin coincidir necesariamente con todos los puntos, ¿sale? Sin coincidir necesariamente con todos los puntos. Esto quiere decir, pues, bueno, termino de leer, la figura 4.1c ilustra cómo se utiliza una línea recta para caracterizar de manera general la tendencia de los datos sin pasar a través de algún punto específico. Quiere decir que, a diferencia de la interpolación polinomial, acá mi modelo matemático o la línea recta a la que yo haga el ajuste o la aproximación funcional, pues va a pasar entre esa serie de datos o entre la dispersión de datos como lo vemos aquí en la figura del inciso C. Claro, puede tocar alguno o algunos de ellos, pero lo que se va a buscar es que ahora esta línea recta represente el comportamiento y la tendencia general de esos datos, pues para tener un modelo matemático donde yo pueda, una vez obtenido el modelo matemático, yo pueda interpolar, pueda extrapolar o pueda predecir valores que están más allá de la tabla de datos, ¿sí? Imagínense que hago el ajuste, hago la aproximación funcional por mínimos cuadrados, encuentro el modelo matemático que representa ese comportamiento y es esta línea recta y que fuera corriente, ¿no? Imagínense que fuera corriente.
pues cualquiera que más o menos sabe, qué, qué, eh, este, qué pasa con la corriente, cuáles son las consecuencias de que empiece una corriente abajo y que se vaya elevando, elevando, elevando y se sigue elevando hasta el infinito y más allá, pues ¿qué tendrían que hacer ustedes? ¿Qué decisión tomarían, por ejemplo, si ven ese comportamiento en la corriente de algún circuito? ¿No harían nada? ¿La dejarían que siga subiendo? Jóvenes. Jóvenes, ¿sí me están escuchando? ¿Dónde andan? ¿O estoy hablando yo solo, nada más aquí en la sesión? Sí, profesor, lo estamos escuchando, pero es que yo no le encuentro la solución de cómo detener esa función. ¿Qué pasaría si tú ves que en un circuito eléctrico tu corriente empieza a subir y a subir y a subir y a subir? ¿Es bueno eso para el circuito, para tus dispositivos, o es malo? Es malo, profe. Es malo, ¿verdad? No creo que cuando la corriente empieza a subir y veas que siga subiendo y que siga subiendo, pues si yo estoy haciendo un estudio y veo ese comportamiento, yo tendría que diseñar un circuito que me limite la corriente y en algún momento que la interrumpa, porque si no, pues se quema todo, ¿verdad? Por acá José Carlos tiene la mano levantada. Díganos. Sí, bueno, ahí en el momento lo que haría es pues detener la corriente. Y ya en un circuito armado más adelante, pondría algún fusible para cierta elevación de energía, pues que corte todo y no dañe los demás componentes. Exacto, ¿no? Es decir, tienes que tomar una decisión. Si fuera un estudio y ves que eso va a suceder con la corriente, bueno, tienes que diseñar el circuito de tal forma que limite la corriente de acuerdo a las capacidades que tienen de soportar tus dispositivos, tus resistencias, todo lo que incluye el circuito, ¿no? Entonces, para eso tenemos protecciones, para eso tenemos fusibles, para eso tenemos interruptores termomagnéticos, las famosas pastillas, ¿no? En su casa, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, significa que la corriente se eleva de repente y la tienes que interrumpir inmediatamente, y es cuando bota tu pastilla, ¿no? Tu interruptor termomagnético, pues, técnicamente. Entonces, yo a lo que voy es que tendríamos, pues, o me serviría mi estudio para tomar una decisión, ¿no? Que a lo mejor todavía no sucede, pero dices, bueno, si fuera ese el comportamiento de la corriente, pues yo tengo que interrumpir la corriente, ¿sí? Aislar mi circuito, mis dispositivos, porque si no, se van a quemar, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este tipo de estudio, para eso nos sirven estas técnicas de optimización, para eso nos sirven todo esto de los mínimos cuadrados y hacer el ajuste que represente el comportamiento de esos datos. Si yo conozco el comportamiento, pues puedo tomar decisiones a futuro de qué es lo que puede pasar, ¿no? Estas técnicas también las utilizan mucho para estudios en economía, por ejemplo, ¿no? En la bolsa de valores, en el costo de alguna divisa, ¿no? De alguna moneda, del dólar, de lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, es decir, estas técnicas se utilizan en muchas áreas no tan solo de la ingeniería, de economía, de otras áreas, donde podamos hacer un estudio que me permita o que tenga yo la necesidad, pues, de saber el comportamiento de esos datos de acuerdo a ciertos parámetros, a ciertas circunstancias, ¿no? Y entonces poder hacer un estudio que me permita, pues, saber, eh, al menos con cierta probabilidad, qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, como estamos considerando datos que tienen errores, datos que tienen cierto grado de error, que es probable que pase, todo esto ustedes lo ven en una materia que se llama probabilidad y estadística, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profesor.
probabilidad y estadística, ¿no? Así se llama su materia, si no es que estoy mal. O probabilidad solamente, pero si no mal recuerdo, probabilidad y estadística. Ok, entonces ahí ustedes ven pues estos eventos que pueden ser probables, que tienen la probabilidad de que sucedan, y que muchos de esos estudios se basan en las estadísticas, ¿no? De cómo ha sido su comportamiento a través del tiempo, en ciertos periodos de tiempo, y bueno, ahí hay técnicas de estudios que les permiten tomar decisiones. Entonces, como esto tiene que ver con esta probabilidad de que los datos tengan errores, de que suceda de una forma o de otra, pues tiene mucho que ver los conceptos que ustedes ven en probabilidad y estadística con estos estudios, ¿no? ¿Qué les voy a pedir que se pongan a repasar? Porque pues la mayoría de ustedes o ya lo vio o lo está viendo, o está viendo esa materia, ¿no? Por favor, denle una repasada a la varianza, concepto de varianza, media aritmética, la media, ¿qué es la media? Desviación estándar, error estándar, ¿no? Coeficientes de correlación y coeficientes de determinación. Por favor, lean esos conceptos que vamos a ocupar aquí, ¿no? Que en teoría ustedes ya los conocen, ¿no? Que ya los vieron o los están viendo. ¿Sale? Denle un repaso y si no, pues si su maestro de estadística no les ha enseñado nada, pues pónganse a leer, ¿no? De esos conceptos que no tampoco son cosa del otro mundo, son muy sencillos de entender, ¿no? Qué es la varianza, qué es la media, ¿no? ¿Para qué me sirve todo eso? Por favor, denle una repasada para que en la siguiente clase pues tengamos esos conceptos a la mano. Bien, entonces, pues para eso me sirve esto de encontrar un modelo matemático que me pueda representar una tendencia o un comportamiento de una serie de datos obtenidos experimentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que tengo la serie de datos, obtengo un modelo matemático minimizando los errores, ¿sí? Minimizando los errores que están considerados dentro de esos datos. Entonces aquí dice, una estrategia más apropiada en tales casos consiste en obtener una función de aproximación que se ajusta a la forma y a la tendencia general de los datos sin coincidir necesariamente en todos los puntos. La figura 4.1c, aquí esto que veíamos, ilustra cómo se utiliza una línea recta para caracterizar de manera general la tendencia de los datos sin pasar a través de algún punto específico, ¿no? Entonces, se fijan, yo les decía acá, desde antes de llegar al inciso C, en el inciso A solamente teníamos pues una serie de datos, yo veía ese comportamiento lineal, y una vez que yo defino pues que su comportamiento es lineal, puedo ajustar a un modelo matemático lineal, es decir, a una línea recta, a un polinomio de primer grado, por lo que pues voy a obtener ahora ese comportamiento mediante un modelo matemático, pero ya minimizando los errores entre cada dato, ¿no? Entre cada dato y el modelo. Entonces, hagan de cuenta que no es el promedio, pero o no pasa pues en medio para minimizar los errores, pero sí pasa minimizando los errores de cada dato, ¿sí? Entre cada dato y el modelo, ¿sí? Es decir, entre cada punto que ven aquí, la línea recta. Esa línea recta es la mejor representación o la representación más óptima de esa serie de datos. Ahora para mí, lo que va a valer es el modelo matemático de esa línea recta. ¿Sí? Ya me olvido de los datos y ahora para mí el modelo matemático. Si yo quiero interpolar, es decir, quiero encontrar un valor intermedio, bueno, utilizo el valor óptimo, ¿no? El modelo óptimo, que sería la línea recta. ¿Sí? Si yo quiero extrapolar, es decir, conocer un valor más allá de los datos para tomar alguna decisión, bueno, pues también lo puedo obtener mediante el modelo matemático, ¿sale? Y para eso me sirve este tipo de técnicas numéricas que pues veremos enseguida. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Por favor, díganlo. No, profe. ¿No?
Ok, entonces empezamos con el primer método, que sería el método de mínimos cuadrados, como lo veíamos allá en la página del curso, ¿no? Método de mínimos cuadrados lineales, así se llama ese método numérico, y también se le conoce como teoría de la regresión, bueno, en este caso lineal, porque estamos viendo el de mínimos cuadrados lineales, pero en general es teoría de la regresión y puede ser lineal, puede ser de segundo grado, de tercero, de grado n, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este, que es el mínimos cuadrados lineales o teoría de la regresión lineal. Dice, este método consiste en hacer mínima la suma de los cuadrados residuales, es decir, se tiene que hallar los estimadores que hagan que esta suma sea mínima, lo más pequeña posible. El método de mínimos cuadrados es un conjunto de pasos utilizados para aproximar un conjunto de puntos, vean, un conjunto de puntos, subrayen toda esa parte, el cual puede ser lineal, ¿sí? Puede ser cuadrado, puede ser exponencial, puede ser de cualquier tipo, logarítmico, senoidal, de cualquier, se puede ajustar a cualquier modelo matemático, ¿sí? Sin embargo, en lo que nosotros vemos aquí en métodos numéricos, aplicamos como modelo matemático general la forma general de los polinomios o la fórmula general de los polinomios. Por eso cuando hablamos de un modelo lineal se refiere a la ecuación de la línea recta. Cuando hablamos de un modelo cuadrático se refiere a la ecuación de segundo grado o el polinomio cuadrático, ¿sale? Entonces son los que vamos a utilizar nosotros a base de polinomios. Se basa, dice, en el principio de reducir la varianza al mínimo. Varianza, vean, concepto de probabilidad y estadística. Por favor, denle una leída, que es la varianza. ¿Para qué sirve? Dice, adecuándolo a uno de los modelos anteriores. Además, brinda información importante sobre la tendencia que tendrá alguna variable en cuestión. Es decir, el comportamiento de esa variable lo podemos ver en el modelo optimizado. Dice, se trata de encontrar un método para hallar una recta que se ajusta de una manera adecuada a la dispersión de puntos definida por todos los pares de valores x, y, y. Y esto, bueno, esto ya lo veíamos. Dice, si un polinomio de interpolación de cuarto orden se ajusta a estos datos, pasará exactamente a través de todos los puntos, como lo veíamos acá en el inciso B, ¿no? Pasa a través de todos los puntos y hay puntos donde te va a dar erróneos, ¿no? Valores erróneos porque están más allá de la tendencia general de esos datos. Entonces dice, sin embargo, a causa de la variabilidad en los datos, la curva oscila mucho en el intervalo entre los puntos. Por lo tanto, se obtiene una función de aproximación que se ajusta a la forma o a la tendencia general de los datos sin coincidir necesariamente en todos los puntos. La línea recta se utiliza para caracterizar de manera general la tendencia de los datos sin pasar a través de algún punto específico. Es decir, vamos a tener el modelo matemático de la línea recta. La expresión matemática para la línea recta es, hasta donde nosotros la conocemos, vean, es hasta aquí donde decimos, cuando decimos y igual a A0 más A1 de X, y esa es la ecuación de la línea recta. Y igual a A0 más A1 de X, ¿sale? Eso es lo que nosotros conocemos como ecuación de la línea recta. Sin embargo, como estamos considerando el error, ¿no? En esa tendencia general de datos, entonces nosotros vamos a sumar a ese modelo matemático más el error. ¿Para qué? Para poder después despejar este valor y de ahí saber qué es lo que vamos a minimizar, ¿no? Ok, entonces de la ecuación 1 dice donde A0 es la intersección con el eje Y, eso ya lo saben ustedes, A1 es la pendiente, también ya lo saben, y E es el error o diferencia entre el modelo y las observaciones. Si nosotros de esta ecuación 1 despejamos el error, vean,
despejamos el error, me va a quedar de esta manera. El error aquí va a ser igual a y menos a0 menos a1 de x, ¿sí? De la ecuación de la línea recta, considerando el error, despejamos el error, y ese error es el que vamos a minimizar, o es el que queremos minimizar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando las técnicas de mínimos cuadrados. Para eso, observen bien la ecuación, para eso vamos a tener un criterio para un mejor ajuste, es decir, para el ajuste más óptimo, ¿no?, de esa serie de datos para encontrar el modelo matemático. Dice, una estrategia para ajustar una mejor línea a través de los datos será minimizar la suma de los cuadrados de los residuos entre la y medida y la y calculada, con el modelo lineal como sigue, ¿no? Entonces, vean, a esa suma de los cuadrados de los residuos las llamamos SR. SR va a ser igual a la sumatoria o a la suma del error al cuadrado, ¿no? Y esa sumatoria va a ir desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Del error al cuadrado. Pero también sabemos que el error, o lo que nos decía acá, que es la diferencia entre la y medida y la y calculada en el modelo lineal, entonces también podemos decir que esa SR o el error al cuadrado va a ser igual a la sumatoria que va desde i igual a n, desde i igual a 1 hasta n, de la y medida menos la y del modelo, ¿sí? O la y del modelo, y eso al cuadrado. También es lo mismo. O, como vimos acá, que el error es igual a todo esto, ¿no? Si yo sustituyo aquí en esta primera ecuación, en la E sustituyo esto que tengo acá arriba, pues voy a tener esto que vemos acá al final. Entonces vamos a decir que SR va a ser igual a la sumatoria que va desde igual a 1 hasta n de todo esto que tenemos aquí al cuadrado, ¿no? Simplemente era sustituyendo lo que teníamos acá arriba y lo elevamos al cuadrado. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. SR va a ser igual a esto que tenemos al final, ¿sale? Eso va a ser justamente el criterio para un mejor ajuste, es decir, para minimizar los errores elevándolos al cuadrado, ¿sale? Bien. Después dice, la ventaja de este criterio es que se obtiene una línea única para cierto conjunto de datos, ¿sí? Para cierto conjunto de datos. Para determinar los valores de A0 y A1, la ecuación 2 se deriva con respecto a cada uno de los coeficientes, es decir, vamos a tener la parcial de SR con respecto a A0 y la parcial de SR de esta misma ecuación con respecto a A1. Vamos a derivar con respecto al coeficiente A0 y con respecto al coeficiente A1. ¿Sale? Bien, pero aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Si estamos diciendo que vamos a minimizar los errores, y que vamos a derivar ese R con respecto a 0 y con respecto a 1, ¿por qué vamos a derivar? A ver, ¿alguien me quiere decir por qué vamos a derivar, o se los planteo de diferente forma? ¿Cuáles son las aplicaciones de las derivadas? ¿Para qué me sirve una derivada? ¿Para qué me sirven las derivadas? La primera derivada, por ejemplo. Jóvenes, prendan sus cámaras, no los veo, todos apagados, Profe, no sé si están. ¿Sí? ¿puede ser como para encontrar el valor de una variable? Y esa variable la necesitamos saber para conocer, en este caso, no sé, algún error. No. Bueno, no es lo que puede hacer, es ustedes qué saben, para qué sirven las derivadas. Digo, han calculado un montón de derivadas y se la pasan ahí en cálculo diferencial
pues derivando. Pero ¿para qué les sirven las derivadas? ¿Cuál es el Es, sentido que yo le debo dar a una derivada? es para cambiar, bueno, sí, para ver cómo es el cambio de la variable con respecto a otra. Ajá, esa es una, por ejemplo, una de las aplicaciones o uno de los sentidos más prácticos que yo le debo dar es cómo cambia, ¿no?, una variable con respecto a otra. Por eso decimos que las derivadas son razón de cambio, ¿sí? O tasa de cambio, pues cómo cambia algo con respecto cómo cambia un objeto con respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y eso a eso le llamamos velocidad. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es una aplicación. ¿Qué otra aplicación tienen las derivadas? Conocer la pendiente. Conocer la pendiente de una línea recta, por ejemplo. Podemos conocer la pendiente de una línea. Entonces, esa es otra aplicación de las derivadas. ¿Qué otras aplicaciones? ¿No, muchachos? ¿Ven cómo se les olvida preguntar para qué sirven las matemáticas? Si no, pues no tiene chiste aprender tantas matemáticas si no vamos a saber para qué. ¿Se acuerdan que por ahí seguramente, yo estoy casi seguro que su profesor de cálculo alguna vez les dijo, las derivadas también me sirven para calcular máximos y mínimos? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o estoy mal? ¿Sí se los han mencionado? Sí, profesor. Máximos y mínimos. Bueno, pues entonces si aquí estamos diciendo que vamos a encontrar un mínimo o un mínimo error, en este caso es un error, pero pueden ser otras cosas, vamos a minimizar el error. De ahí que el procedimiento te dice, vamos a calcular la derivada con respecto a A0 y con respecto a A1, esto que vemos aquí, ¿no? La derivada de SR con respecto a A0 y con respecto a A1. Pero para que yo encuentre el mínimo, además de derivar, tengo que igualar a 0. Entonces, primero derivo y luego igualo a 0 para encontrar un mínimo. Si quiero encontrar un máximo, pues va a depender el valor constante máximo que tengo en mi problema. Entonces, derivo e igualo a ese valor constante que va a ser un máximo, ¿no? Para encontrar un máximo. Entonces, como aquí queremos minimizar, queremos encontrar un mínimo, vamos a igualar, vamos a derivar y luego igualar a 0 para encontrar ese mínimo, ¿sí? Para encontrar el mínimo error, ¿no? Elevándolo al cuadrado. Entonces, de ahí que muchos libros pues ni siquiera te mencionan, porque uno de repente va leyendo y dice, ah, pues bueno, para determinar los valores de A0 y A1 hay que derivar. Pero dices, bueno, ¿y de dónde sacan que hay que derivar, no? Y no te lo mencionan, nada más, pues deriva con respecto a uno y con respecto al otro y luego, o sea, es lo que me debo ir preguntando en cada paso, o sea, me dicen que derive, bueno, ¿y por qué tengo que derivar? Ah, bueno, para que encuentres el mínimo, hay que derivar e igualar a 0. El primer paso es derivar. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Estamos derivando esta ecuación de acá, esta última parte, con respecto a A0, y vamos a obtener la ecuación 3. Por eso dice aquí la derivada parcial de SR con respecto a A0. Si ustedes lo quieren ir haciendo, hagan la derivada de esto con respecto a A0, les va a dar que es menos 2 por la sumatoria de Y menos A0 menos A1 por X. ¿Sale? Hasta ahí queda. Luego, vuelvo a hacer la misma derivada, pero ahora con respecto a A1, que es este que tengo aquí. Entonces, va a decir derivada parcial de SR con respecto a A1 va a ser igual a menos 2 por la sumatoria de Y menos A0 menos A1 por XY, que multiplica a XY. Y esa es la ecuación 4. Ya tengo yo las derivadas, pero les decía, para encontrar el mínimo, ¿no? La SR mínima o los mínimos errores cuadrados, hay que igualar a 0, ¿sale? Entonces,
previo a esto hay una nota que dice todas las sumatorias van desde i igual a 1 hasta n. Para no estarle poniendo a cada sumatoria, porque las vamos a utilizar en muchos cálculos, bueno, sabemos que todas van a ir desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Cuando vean una sumatoria va desde i igual a 1 hasta n, ¿sale? Bien, entonces dice, si se igualan estas sumatorias a 0, ¿no? Aquí nada más te están diciendo que las iguales a 0, no te dicen por qué, es para encontrar el mínimo. Aquí dice, si se igualan estas sumatorias a 0, dará una SR mínima, ¿sí? Y las ecuaciones se pueden expresar como, entonces estas ecuaciones las igualo a 0 y me va a quedar esto que tengo aquí, la ecuación 5 y 6. Les digo, si ustedes lo quieren ir haciendo, lo pueden ir haciendo aparte, estas de acá las igualan a 0, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, 0 entre 2 o entre menos 2, pues va a dar 0, entonces sigue siendo 0, porque luego me dicen que qué le pasó al menos 2. Si lo quieren hacer, váyanlo haciendo con calma. Entonces, van a ver que vamos a llegar a esto. Entonces, una vez que tengo estas dos ecuaciones, la 5 y la 6, ¿no? Puesto que derivé para cada uno de los coeficientes, ¿por qué tengo a 0 y a 1? Acuérdense que quiero calcular estos valores de acá del modelo matemático, ¿no? A0 y A1 es lo que requiero para tener el modelo lineal, ¿no? O el modelo de la ecuación de la línea recta. Bien. Entonces, una vez que tengo las ecuaciones así, 5 y 6, dice, si se observa que la sumatoria de A0 es igual a n por A0, se expresan las ecuaciones como un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Vean, estos tipos de ecuaciones ya las vimos allá en la unidad 2, con dos incógnitas, dice A0 y A1. Aquí reordenando o acomodando de acuerdo a esta consideración, va a quedar que n por A0 más la sumatoria de xy por A1 va a ser igual a la sumatoria de y. Luego acá, sumatoria de xy por A0 más la sumatoria de xy al cuadrado por A1 va a ser igual a la sumatoria de xy por y. Entonces, voy a tener estas dos ecuaciones, la 7 y la 8. Les digo, es un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. En este caso es de dos ecuaciones, dos variables, un sistema de 2 por 2. ¿Cómo resolvemos un sistema de 2 por 2? Pues a diferencia de uno de 3 por 3 o de mayor dimensión, aquí podemos utilizar Kramer, determinantes, eliminación, sustitución, lo que ya sabemos y hemos platicado en otras ocasiones. Como es uno de 2 por 2, en este caso vamos a utilizar eliminación. ¿Qué hacemos en eliminación? Pues buscamos una constante que al multiplicarla por una de las ecuaciones se elimine la otra y bueno, y al sumarla se elimine esa incógnita y pueda despejar la otra, ¿no? Entonces aquí es lo que hicimos. Dice, si se multiplica la ecuación 7, es decir, esta que tengo acá, por menos la sumatoria de xy y la ecuación 8 por n, y se suman, vamos a tener que esta se elimina y me queda a1 multiplicado por esto. Me va a quedar esta ecuación, despejo A1, ¿no? Y vean, es lo que tengo aquí. He encontrado el valor de A1. A1, pues, es n por la sumatoria de x y y. Estas son sumatorias que van a salir de la tabla de datos. ¿Sale? Entonces, así encuentro y1. Y por último, de la ecuación 7 se obtiene A0, ¿no? A0, pues, con el valor de la ecuación 7, aquí con el valor de A1 puedo despejar y voy a llegar a este valor, ¿no? A esto que tengo acá, de A0, que no es otra cosa pues que la sumatoria de y entre n, menos la sumatoria de xy entre n. Si lo separo, me queda de esta forma. ¿Y esto qué es? Cuando tengo una sumatoria de los datos en y sobre el número de datos, ¿cómo se le llama eso? Media. La media, ¿verdad? La media aritmética. Igual aquí, cuando tengo la sumatoria de x entre el número de datos, pues va a decir, es la sumatoria de un determinado número de datos entre el número de datos, es la media en x. Por lo tanto, A0 va a ser igual
a la media en Y menos A1 por la media en X, ¿sale? Donde dice X testada y Y testada son las medias de X y Y respectivamente. Bien, independientemente de que si quieres hacer el procedimiento o si ya lo entendiste, las fórmulas que deben tener en cuenta es A1 y A0, ¿sí? Porque es la que vamos a ocupar. Una vez que las encuentro, voy a tener un valor numérico aquí. Esa va a ser la pendiente y esta es la intersección con el eje Y. Entonces, he encontrado el modelo lineal. Estas dos formulitas, por favor, anótenla. Se nos terminó el tiempo. Mañana veremos el ejemplo para que vean dónde se utilizan estas fórmulas y cómo se utilizan. ¿Sale? Por favor, díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Profesor, del tema, ¿no le han dicho nada del regreso a clases a usted? ¿No? No me han dicho nada. ¿A ustedes qué les han dicho? No, es que por ejemplo, bueno, nosotros de cuarto, en electrónica ya nos están citando para ir a la escuela. Ok, pero a nosotros no nos han dicho nada. De todos modos, pues preguntaré esta semana para ver No qué. nos han dicho nada, profe. ¿Perdón? A los de tercero no nos han dicho nada. Ok. Por favor, se vuelven a conectar para checar este último punto, ¿no?